Hace unos años, mi esposa y yo fuimos con 2 amigos en una avioneta de 4 plazas a una isla llamada Catalina, frente a la costa de California. Y fue un viaje interesante. Había mucho viento y movía la avioneta y tenían una callecita de pista. Al subir por esta pista, no se veía del otro lado. Parecía que ibas a caer por un arrecife. Y, estaba un poco alarmado. Pero el piloto, mi amigo, hizo algo antes de que despegáramos. Voy a hablar de eso ahora. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro: Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hola amigo, me alegra que me acompañes. En este mensaje y en el próximo voy a compartir tu checklist para la oración. De hecho, diré solo 4 cosas simples que debes marcar para empezar a orar. Déjame explicar a qué me refiero con eso. Solo a modo de analogía, mi esposa y yo, hace unos pocos años, unos amigos nos invitaron a volar a Catalina. Es una isla a unos 40 kilómetros de la costa de California y aterrizas en una diminuta pista a la que llegas. Hay algunos restaurantes y no muchas personas viven allí, pero es una hermosa isla. Aceptamos ir, nos vimos en un aeropuerto local. Mi amigo, que era piloto entrenado, rentó un pequeño avión de 4 plazas. Luego los 4 subimos a bordo, él y su esposa en el frente, mi esposa y yo estábamos directamente detrás de ellos. Él repasó una lista de verificación, de hecho la sacó y revisó una por una estas cosas: revisar el combustible, asegurarse de que este indicador funcione, asegurarse de que esto funcione, se aseguró de que los aleteros funcionaran en las salas y bueno, yo no vuelo, pero lo vi revisar toda esta lista meticulosamente. Quería asegurarse de que todo estuviera cubierto, porque si una de esas cosas no funcionaba, podría haber sido desastroso para nosotros, incluso hasta el punto de que podría haber causado un accidente y que no llegáramos a nuestro destino deseado. Cada piloto entrenado revisa una lista de verificación, ya sea que viaje en un jet o en una avioneta de hélice para 4 pasajeros como nosotros. Todos revisan un checklist, se aseguran de que todo funcione y que todo esté bien antes de siquiera despegar del suelo. Y antes de soltar nuestra oración en vuelo a Dios, hay un checklist que debemos revisar. De lo contrario, nuestras oraciones serán obstruidas y nunca llegarán a su destino deseado. De seguro no traerán las respuestas que nosotros deseamos. Aquí hay 4 cosas simples en tu checklist de oración. Número 1, pregúntate: ¿tengo las escrituras que cubren lo que estoy pidiendo? Tengo las escrituras que cubren mi caso. Lo que voy a orar fue prometido para mí en la Biblia. Jesús dijo esto en Juan capítulo 15 y comenzaré a leerles en el versículo 7, Juan 15, 7. Jesús dijo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Aquí él habla del fruto de la oración. Dará mucho fruto esta oración. Nuestra oración obtendrá respuestas y abundantes si permanecemos en él y su palabra permanece en nosotros. Su palabra necesita morar en nosotros antes de orar. Él dijo: pide lo que quieras, pero obviamente
Es algo que tiene que estar en línea con la palabra, consistente con la palabra de Dios, prometido por la palabra de Dios. Entonces ahí es donde comenzamos cuando se trata de nuestra checklist para la oración. Aquí sentado ahora, mi esposa está en camino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Estaba en otro estado, estuvo con una amiga por unos días y yo iré a recoger a mi amada como 1 hora después de que termine aquí. Y si hubiera ido al aeropuerto y hubiera caminado hasta la puerta para subir a su avión, ¿sabes qué le pedirían? Le dirían, ¿puedo ver su boleto, señora? Ella mostraría el boleto que dice Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, que tiene su nombre y su número de asiento. Pero si ella caminara ahí y le dijeran, señora, ¿puedo ver su boleto? Y dijera, bueno, no tengo un boleto, pero creo que voy a Los Ángeles. Dirían, pero no en este avión, señora, no sin un boleto. Bueno, creo que de verdad voy a Los Ángeles. Bueno, lo siento. Debe tener un boleto para abordar este avión. Este avión no la llevará a Los Ángeles sin un boleto que indique que va hasta allá, ya sea uno que necesitaba escanear desde su dispositivo móvil o un boleto de papel. Necesita poseer este boleto. Esa es la verdad. Tu oración no despegará sin una escritura que prometa el destino deseado. Significa que cuando vayas a orar es mejor que tengas un boleto que diga, por sus llagas fui sanado si vas a orar por sanidad. Deberás tener un boleto que diga, Dios guardará en perfecta paz la mente del que permanece en mí. Cualquier cosa que desees cuando ores, cree que la recibes y la tendrás. Necesitas un boleto, por así decirlo, a modo de metáfora que cubra tu necesidad, que cubra lo que tú estás pidiendo. Es tan importante. Y Abraham es presentado como un ejemplo de fe. Puedes leer eso en Romanos capítulo 4, que debemos seguir los pasos de la fe de Abraham. Habla en detalle ahí. Puedes leer la historia en Génesis. Abraham tiene 100 años, su esposa Sara 90. Había sido estéril toda su vida. Nunca tuvo la capacidad de tener hijos. Una traducción dice, ahora Abraham tiene 100 años y el vientre de Sara está muerto. Así que Abraham, y una paráfrasis dice que tenía un pie en la tumba. El vientre de su esposa era incapaz de producir hijos, pero Dios le prometió, serás padre de muchas naciones. Y en contra de la esperanza natural, continuó confiando en Dios. Dice que Abraham creyó. Léelo en Romanos capítulo 4. Él creyó, de acuerdo con lo que le prometieron. Así será tu descendencia, Dios dijo, tan numerosos como las estrellas en los cielos. Si lees en Romanos capítulo 4, la promesa se menciona o alude al menos 7 veces diferentes. La promesa, la promesa, la promesa, la promesa, la promesa, la promesa, la promesa. Abraham no solo creía de acuerdo con algo que quería que pasara. No solo creía según la opinión popular. No creía de acuerdo con lo que el doctor decía o no. No creía según el consejo de su vecino. No creía de acuerdo con lo que su circunstancia física decía que fuera una posibilidad. Creía de acuerdo con lo que le prometieron. Amigo, la verdadera fe se basa en la palabra de Dios. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La oración fructífera se basa en las Escrituras. Lo he dicho muchas veces y lo diré de nuevo. Necesitas tener una aventura con tu Biblia. Familiarízate con las promesas, familiarízate con los mandamientos de Dios, familiarízate con los decretos, aprende los caminos de Dios. Lo hacemos pasando tiempo en las Escrituras. Entonces, número 1, ten una escritura, ten una promesa que cubra tu área de necesidad. La segunda cosa en nuestra checklist es esta. Verifica si tienes fe. Voy a explicarte eso. Quiero que te quedes conmigo.
No quiero que malinterpretes esto. Número 2 en la checklist. Verifica si tienes fe. Déjame leerte 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 5. Pablo le escribe a los corintios. Él dice esto: examínense para ver si están firmes en la fe. Pruébense. ¿O no conocen que Jesucristo está en ustedes, a menos que ya estén reprobados? Piénsalo, él dijo: examínate. En cuanto a si estás en la fe, ponte a prueba. Ahora, está hablando en general ahí sobre tener fe en Cristo para la salvación. Eres parte del cuerpo de Cristo. Has sido salvo, has sido lavado en la sangre, has nacido de nuevo, eres realmente de Cristo. Él es tu Salvador. Dijo que te examinaras. Hay ciertas cosas que podemos examinar en eso. Aunque es cierto que podemos saber que sabemos que estamos en Cristo. Primera de Juan dice: sabemos que tenemos vida eterna por el Espíritu que Él nos ha dado. Sabemos que pasamos de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Entonces hay formas de saber que estamos en Cristo, que somos suyos. Aunque eso es cierto para ese aspecto de la fe, es cierto para todo el espectro de la fe. Puedes examinarte y saber si estás en la fe para la salvación. También puedes examinarte y saber si estás en la fe para recibir sanidad física para tu cuerpo. Puedes examinarte y saber si estás en la fe cuando has estado orando por tus hijos, o por tu matrimonio, o por una necesidad material, o lo que sea, amigo, que puedas estar enfrentando ahora. Puedes saber si estás en la fe. Escucha, si me prestas atención, en los próximos minutos voy a compartir contigo cómo. No es tan difícil y esto podría revolucionar tu mundo. Examínate. La palabra examinar significa echar un vistazo penetrante, escudriñar a fondo, despojarse de todo lo demás y echar un vistazo a lo que realmente está ahí. ¿Es tu fe genuina o es solo un facsímil cercano? Ahora alguien dirá: bueno, dijiste que sí tengo una promesa que cubra mi necesidad, es cierto, pero necesitas tener fe en cuanto a la promesa. El potencial de la promesa se aprovecha cuando en verdad crees. Abraham creyó en la promesa de Dios y se volvió el padre de muchas naciones. Las promesas de Dios son ciertas, pero están dormidas, están preñadas de poder sobrenatural. Pero ese poder no se libera hasta que esas promesas son aceptadas. Debemos despojarnos de todo y hacer un examen exhaustivo y minucioso de nosotros mismos. Y decir: ¿estoy realmente en fe o solo tengo un facsímil cercano? Mi esposa Janet, hace algunos años, una señora de la iglesia, fue a verla y le dio un collar de perlas. Era hermoso. No lo esperábamos. Mi esposa fue agradecida, le dio las gracias. No eran unas perlas grandes y ostentosas, eran pequeñas, pero era un hermoso collar de perlas. Recuerdo que dije: vaya, qué regalo. Ella le regaló esta joya personal a mi esposa y nos explicó que era su pieza de joyería favorita y que quería que mi esposa Janet la tuviera. Janet tenía eso y un día me asomé a su joyero y lo saqué. Fui a una joyería. Iba a ver si podía conseguir algunos aretes de perlas para que combinaran con su collar, o si tenían algunos y comprarlos con algunas perlas. Entonces fui al joyero y dije: oye, alguien le dio a mi esposa este collar de perlas y quiero que me hagan o comprar unos aretes de perlas para combinarlo. Él dijo: déjame verlo. Sacó una pequeña lupa, una especie de pequeña lupa que usan los joyeros, lo vio y dijo: señor, estas no son perlas reales, son imitación. Yo dije: no. Él dijo: sí, lo son de imitación. Le dije: ¿cómo lo sabes? Dijo: mire, me dio la lupa y las perlas. Dijo: aquí, si lo mira, hay una costura de cerca, verá una costura donde se fabricó esta cosa. Estas no son perlas que sean reales. En serio. Miré y claro, cuando vi de cerca, él tenía razón.
eran un facsímil cercano, parecían perlas, creíamos que eran perlas, y haciendo memoria, la mujer no le dijo a mi esposa que eran perlas reales, solo lo asumimos. La verdad es que no eran reales. Hay un facsímil cercano a la fe, llamado acuerdo mental. El acuerdo mental se parece a la fe, suena a fe, pero al examinarlo más de cerca se revela que no es fe en realidad. El acuerdo mental está de acuerdo en que la palabra de Dios es real. El acuerdo mental está de acuerdo en que la salvación y el perdón son reales. Está de acuerdo en que la sanidad es real, está de acuerdo en que la sanidad está en la Biblia. El acuerdo mental está de acuerdo en que suple todas nuestras necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. El acuerdo mental está de acuerdo en que la liberación es real y está disponible. El acuerdo mental está de acuerdo en que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero nunca posee las promesas. Por esto, como la fe real es del corazón, es más que solo seguir los pasos y estar mentalmente de acuerdo en que la palabra de Dios es real. Romanos 10, versículo 10, con el corazón el hombre cree. Necesitas notar la diferencia entre los dos. Nota la diferencia entre la fe del corazón y el acuerdo mental o el asentamiento mental. Déjame explicarte. Dije que iba a hacerlo. Aquí hay una ilustración. Es muy simple y creo que es fácil de entender. Piensa en una comida reciente que hayas comido, tal vez algo de hace una semana. Tal vez tú y tu esposo, tú y tu esposa, tú y tu novia, tú y tus amigos salieron y cenaron algo rico y comieron costillas, o fueron a un restaurante vegetariano, o fueron a un lugar italiano y pidieron una pasta increíble. Todavía recuerdas los aromas cuando llegaron a tu nariz. Recuerdas la hermosa presentación de la comida, recuerdas ese primer bocado y lo exquisito que fue. Salí hace poco con un amigo y lo llevé a un lugar que encontré. Fuimos y pedimos el almuerzo especial, solo costaba unos $10, pero la comida era muy buena, toda venía de unas granjas orgánicas y todos los animales ahí son alimentados con pasto, consiguen que los productores locales les lleven verduras, hacen sus propios aderezos para ensaladas. Es un restaurante increíble. Y ambos pedimos el mismo almuerzo especial y yo nunca lo había comido, aunque he comido ahí varias veces. Estuve a punto del desmayo por lo bueno que era. Bueno, no solo era bueno, era grandioso. Tomé la comida, me la puse en la boca, la mastiqué, la tragué. Mi cuerpo la asimiló y luego produjo fuerza física en mí. Eso hizo la comida, la asimilé en mi sistema y se transmitió, se transformó en fuerza física. Pero ahora, aunque puedo recordar el sabor, la textura, el olor, el color y la presentación, recuerdo todo al respecto, ya no puedo derivar fuerza física de ella. Mi cuerpo la usó toda. Es un recuerdo, no puedo derivar fuerza física de ese momento, aunque puedo describirlo perfectamente. Necesito comer de nuevo si mi fuerza va a renovarse. Así es con algunas personas espiritualmente. Debemos comer fe. Las Escrituras, la Biblia, es el alimento de fe. La Biblia dice, desea la leche pura de la palabra para que crezcas por ella. La metáfora también se usa para aquellos que son maduros en el Señor. Pueden tomar la carne de la palabra de Dios. Y debemos tomar y digerir la carne y la leche de la palabra de Dios. Cuando comemos ese alimento de fe, cuando ingerimos la palabra de Dios, produce una fuerza espiritual llamada fe. Pero aquí está la cosa. Las Escrituras que me trajeron fe hace 6 meses no necesariamente producirán fe en mí hoy.
Solo porque tengo un recuerdo mental de ellas. Podría citarlas, podría recordar mientras estaba en mi estudio o en la mesa y leía esos versículos y las lágrimas recorrían mis mejillas. Cuando cobraron vida en mí, Dios me habló a través de su palabra. Fue tan real. Hizo que mi fe creciera, me trajo fuerza espiritual. Tal vez recuerde las emociones que estaban presentes, o tal vez no, pero tal vez pueda recordar esas escrituras. Eso no necesariamente produce fe en mí ahora. La Biblia dice, y lo cité hace unos momentos, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nota que está en tiempo presente. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no proviene por haber oído. La fe viene por el oír en presente. Necesito alimentarme de la palabra de Dios diariamente. ¿Sabías que cuando los israelitas iban por el desierto hacia la tierra prometida, Dios les proporcionó maná, que es el pan del cielo? Salían de sus tiendas por la mañana y había maná en el suelo. Recogían ese maná y salían todos los días a buscar maná fresco, porque el maná no se conserva. Es un tipo de pan de la palabra de Dios. Es un tipo de alimento espiritual. Si alguien intentaba guardar el maná de hoy y recoger un montón y comerlo al día siguiente, ¿sabes qué? Las escrituras dicen que criaba gusanos. No duraba. Lo mismo es cierto, por así decirlo, a modo de metáfora, de ejemplo, la palabra de Dios que recogí en mi corazón hace una semana, hace un año, hace un mes, no necesariamente producirá fuerza en mí hoy. Necesito salir y conseguir maná fresco. Necesito alimentarme de su palabra a diario. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, y aquí está en griego, que procede de la boca de Dios. Es algo que está vivo, fresco, de ahora. Yo no vivo solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, Dios nos habla con su palabra, pero debemos alimentarnos de ella diariamente. Entonces, antes de orar, encuentra las escrituras que cubran tu necesidad. Pregúntate, ¿tengo eso? Y sí. Y luego examínate si tienes fe. Tómate el tiempo para alimentarte de la palabra. Lee las escrituras, medita en las escrituras antes de orar. La verdad es que hay muy pocas emergencias reales que nos llamen a orar ahora. De vez en cuando tenemos una emergencia, necesitamos orar y hacerlo ahora. ¿Ok? Lo hago, estoy contigo, vamos a hacer eso. La verdad es que hay muy pocas emergencias verdaderas. La mayoría de las veces tenemos tiempo para entrar en la palabra de Dios. Debes hacerlo previo a orar. De hecho, mi hábito de vida, antes de orar por algo, a menos que sea una emergencia que necesite oración ahí, me tomo un tiempo para entrar en la palabra. Incluso podría tomarme un par de días para entrar en la palabra de Dios, alimentarme de ella, beberla y meditar en ella. Estoy hablando de las escrituras que ya conozco, cosas con las que ya estoy familiarizado en la Biblia. Y luego oraré. Es una buena práctica. Voy a leer de Proverbios 15, si me permiten, en el versículo 28. Dice, el corazón de los justos estudia cómo responder, pero la boca de los impíos derrama mal. El corazón de los justos estudia cómo responder. La palabra respuesta significa comenzar a hablar, responder. Pero el corazón de los justos, y recuerden, la fe es del corazón, es con el corazón que el hombre cree. Nuestro corazón es el hogar de la palabra de Dios y ahí es de donde brota la fe. El corazón de los justos estudia cómo responder. Y el siguiente versículo, el 29, dice, el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Esos versículos están conectados. El corazón de los justos estudia antes de comenzar a hablar.
¿De qué está hablando aquí? Bueno, Dios escucha la oración de los justos. Antes de comenzar a hablar con Dios en oración, mi corazón estudia. Aquí está la cosa. Esta palabra estudia es la misma palabra hebrea traducida como meditar. Significa pensarlo. Significa rodar una y otra vez. Significa reflexionar, imaginar. De hecho, el hebreo literal significa murmurar o hablar a ti mismo una y otra vez. El corazón de los justos estudia la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios antes de comenzar a responder o hablar con Dios en oración. Es la misma palabra que está en Josué 1:8. Dios dijo: Josué, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, y harás prosperar tu camino y tendrás buen éxito. Josué, si vas a tener buen éxito, si vas a prosperar, necesitas meditar en la palabra de Dios día y noche. Piénsala, reflexiónala, estúdiala, incluso murmura. O murmura para ti mismo, y significa leer las Escrituras. Las leo en voz alta. La fe viene por el oír. La leo una y otra vez y estoy pensando en ella, reflexiono en ella. Estoy tomando el pincel de la oración y estoy pintando un cuadro en el lienzo de mi imaginación con la tinta de la palabra de Dios. Y por cierto, la misma palabra está en el Salmo 1, donde habla de la persona que es como un árbol plantado junto al agua. Su hoja no se marchita, lo que haga prosperará y será fructífero. Bueno, es aquel que medita en la palabra, es lo que dice ahí en el Salmo 1. El que medita en la ley del Señor día y noche es como ese árbol plantado junto a los ríos de agua. Su fruta, su hoja no se marchita, da frutos. Recuerda todo el camino a donde comenzamos en Juan 15. Jesús dijo: si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pedirán lo que quieran y les será hecho. Él dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. Algunas personas me acusan de ser redundante y repetitivo y me declaro culpable, especialmente cuando se trata de tener una aventura con el libro de Dios. En serio, amigo, las Escrituras están vivas. No puedes tener fe sin tener la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A medida que pases tiempo meditando en su palabra, solo reflexionando sobre ella y pensando en ella, leyéndola, releyéndola y orando por ella, cambiará tu vida. Escucha, la palabra de Dios no es solo para unos pocos elegidos. El Espíritu Santo te revelará la verdad si tú pasas tiempo en su palabra. No seas como alguien que caminaba por la superficie intentando recoger pepitas de oro. Puedes encontrar una aquí o allá, pero es quien cava la mina y cava la tierra, es el que golpea la veta más rica. Hunde tu mente en la palabra de Dios, profundiza y busca la verdad. No te decepcionará. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com.